Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal. Como les habíamos anunciado, nuestra interesantísima entrevista con el diputado Manuel Elpidio Báez, también catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, dirigente, más que importante representante del Partido de la Liberación Dominicana ante la Cámara Baja y además un amigo de este espacio. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido. Muy buenas tardes, a sus pies. Profesor, es todo un caballero además. Profesor, vemos ahí unos posicionamientos. La República Dominicana, el sistema de partidos y el gobierno en sí, como en un momento de turbulencia por temas muy complejos como Odebrecht y otros temas que usted maneja muy bien, como lo que es la delincuencia y debilidades que se reflejan. Mientras tanto veo un llamado que por eso incluso le dije, profesor, tenemos que sentarnos en el espacio para discutir sobre ese tema. La defensa del gobierno, ¿cómo salir a defender el gobierno frente a este momento de crisis por el que está transitando? Sí. Mire, justamente hay una situación bastante difícil, pero ya se está encauzando. Para eso existe la democracia, ¿verdad? Sí. Si hay un problema de violación a la ley penal, como ha ocurrido con el caso de Odebrecht, que los más llamados a resolver este problema son los tribunales. Fíjese que el nivel de presión comenzó a bajar cuando el juez designado por la Suprema Corte de Justicia dictó las medidas de coerción. Una consistente en prisión preventiva, otra consistente en garantías económicas y otra en prisión domiciliaria, sin cerrar el proceso. Incluso ya la Suprema Corte de Justicia, lo que es la Cámara Penal, conoció de las solicitudes que hicieron los abogados de los imputados, le conocieron las medidas, ¿verdad? Sí. De modo que ya el tema está en justicia. Y justamente eso es lo que se quiere, que la justicia le dé garantía de confiabilidad al proceso. Porque la gente, fíjense que la Marcha Verde se posicionó con dos temas: cero corrupción, cero impunidad. Sí. Y si la justicia funciona y se convierte en el canal de las demandas, de las contrademandas, de canalizar las presiones, entonces va reduciéndose de manera gradual. Porque afortunadamente el presidente Danilo Medina ha logrado decirle a la población que él no es obstáculo para que la justicia actúe. Y la justicia actuó. Aquí poca gente esperaba que un número importante de personalidades de la sociedad dominicana esté guardando prisión, pero sobre o todo, esté bajo medida de coerción. Profesor, en ese mismo punto que no se puede dejar avanzar más, medida de coerción, que la justicia actúe. O sea, el Procurador General de la República constituye junto con los fiscales un expediente y lo lleva hasta la justicia. Así es. Pero la gente, incluso mediáticamente, se ha tratado de desacreditar bastante el tema de ese expediente que se ha formulado. Entonces yo pregunto, al final, el gobierno con su intención de llevar a cabo el tema de la justicia y de aplicar justicia, la forma de cómo ha instrumentado el expediente, ¿le ha favorecido o no? Porque ahora pareciera como si fuese una justicia impuesta por el Palacio Nacional y no una justicia que abarque realmente las pruebas ni el expediente como tal. Parece no estar tan claro. Lo que pasa es que hay que entender cómo opera el sistema de justicia. Es un sistema contradictorio, en el sentido de que todo el que está procesado o imputado, hasta que no sean condenados, la Constitución dice que son inocentes. Ahora, cada uno de ellos, que son 14, tiene una barra de abogados. Sí. ¿Y cuál es la función de los abogados de los imputados? Defenderlo. Decir que no, que ellos no cometieron los hechos, que son personas que debido a su prestancia y a sus fortunas y a sus vínculos, esas personas no van a evadir la persecución de la justicia y que en lugar de estar en una prisión deberían estar en su casa. Por ejemplo. Pero esa es la argumentación de ¿quiénes? De los abogados de la defensa. De los abogados.
por parte del Estado está la Procuraduría. Mientras la Procuraduría es una sola bocina, cada imputado tiene una batería de abogados, una batería de periodistas, una batería de personas defendiendo la inocencia de cada uno de ellos. Lo que le digo es que vea de manera normal lo que está sucediendo. Es normal que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, justifique la presentación del expediente y sustancie con pruebas las acusaciones que ellos están formulando. Es normal que los abogados que defienden a los imputados hagan lo que tienen que hacer para defender a sus clientes. Eso es normal. Parecería que hay una confusión. Sí. Parecería, por ejemplo, que si los abogados siguen participando en los medios de comunicación, defendiendo a sus clientes, mucha gente va a tener la sensación de que habrá que pedirle disculpas a los procesados, ¿verdad? ¿De acuerdo? O sea, que parecería más que un expediente mal instrumentado, es parte, usted es abogado, además de diputado, parecería entonces más que un expediente mal instrumentado, una astucia de la barra de la defensa para desacreditar el proceso. Claro, ellos tienen que decir que la prueba no existe. Profesor, escuche bien la pregunta. O sea, ¿usted entiende que el expediente está bien instrumentado? O sea, ese expediente que dice que Temístocles Montá fue ministro de Hacienda cuando no lo fue, y así sucesivamente. El expediente como tal está bien instrumentado porque el juez acogió la solicitud que le hizo el Ministerio Público y la varió en algunos casos, por razones de salud, prisión domiciliaria para algunos, para otros prisión en Najayo, por razones atendibles y para garantizar la integridad de Rondón, le varió la medida de La Victoria y lo mandó a Najayo, comprensible, porque La Victoria... Y hasta solicitado por la población, porque La Victoria es un centro criminal. Es como con el sentimiento, después no hay que garantizarle la vida. Sí, lo que pasa es justamente que los actores están aprovechando los momentos mediáticos, porque fíjate que hay actores involucrados directamente con el proceso, pero el actor más fuerte no está en los tribunales, está ahí en la sociedad, y es el movimiento verde que está haciendo una presión de carácter social que ya tiene un componente político. Y entonces, lógicamente, tú tienes que jugar con esas presiones y tienes que jugar con los momentos. Fíjate cómo ya bajó la presión, pero los imputados están siguiendo el proceso, están guardando prisión y el Ministerio Público está acumulando nuevas pruebas para defender sus acusaciones ante los tribunales. Ese es el proceso. Por demás, lógicamente, este proceso no solo afecta al PLD y al gobierno, afecta el sistema de partidos. ¿Por qué afecta el sistema de partidos? Porque los imputados no pertenecen solo al PLD. No. Hay distintos empresarios, que hay que decirlo, empresarios, profesionales de muy alto nivel y están los políticos, lógicamente. Entonces, la sociedad sigue mirando con reserva a los políticos. ¿Y en qué porque pie, este ¿en proceso, qué pie deja parado como a los este partidos, proceso le hace daño a los políticos y a la política. A los partidos como tal. Claro. ¿Por qué? Porque hace tiempo que los partidos están experimentando una reducción del número de militantes, aunque conservan una buena porción de simpatizantes, pero los militantes asiduos, la gente que participa, que se involucra, que coge línea al momento de votar
ya eso está bajando de manera sustancial por este tipo de escándalo. Y además por niveles de insatisfacción. Porque, por ejemplo, el segmento del electorado que se siente disgustado con el sistema de partido y que ahonda aún más su disgusto es con este proceso. Claro. Porque si yo lo que soy es una persona indecisa, me inclino por un partido, por un candidato ya en los últimos días cercano a la votación, cuando yo veo este tipo de escándalo, ¿qué hago? Me retraigo, digo que no voy a votar, o decido quitarle el voto o la confianza al presidente por el que voté o al partido por el que voté. Y lógicamente entonces hay un descenso. Por ejemplo, de acuerdo a los números que yo he visto. Me gustaría, profesor, Sí. saber, y eso es muy importante, los números que usted nos va a dar ahora, ¿hasta dónde esto le ha afectado al Partido de la Liberación Dominicana? Y nosotros sabemos que este país siempre está en campaña, e incluso ya hay aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, los cuales también estarán aquí conversando con nosotros. Pero nosotros estamos a ley de 2 años y medio para unas elecciones. Así es. O sea, ¿entiende que el caso de Brecht impactaría hasta esas elecciones del año 2020? Sin lugar a dudas. ¿O entiende que no, que esto pasó a tiempo para que el PLD pudiera a lo mejor no verse tan impactado? Bueno, Dos cosas. las dos, sí, las dos cosas, una cosa no quita la otra. Primero, el hecho de que haya ocurrido temprano en el gobierno, comenzando el gobierno, esto le permite al gobierno y le permite al PLD reinventarse, corregir cosas, retomar el rumbo y le permite, digamos, replantear algún nivel de estrategia para aminorar los daños políticos que este proceso le ha causado a la organización y al propio gobierno. Okay. Es decir, estamos a tiempo, pero eso no significa que no le ha hecho un daño. Ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho. Tú lo que estás buscando es mitigar el daño, bajar el daño y entonces hacerle otro tipo de oferta y de propuesta al electorado. Por ejemplo, ya tú no puedes venderle al electorado un político como candidato pura y simplemente. Tú deberías asociarlo a algún deportista. La sociedad ahora está siguiendo mucho a los deportistas, a los artistas, a los intelectuales, sí, a los comunicadores. Pero cuando tú le presentas a un político puro y duro y quieres vendérselo y promocionarlo para que la población lo acepte, la población lo rechaza. O sea que el PLD va a tener que cambiar sus figuras para poder mantenerse en el poder. Si no cambiar las figuras, por lo menos ser creativo al momento de presentarlo. Por ejemplo, un punto fuerte que el PLD tiene a su favor es la gestión de gobierno. Un buen gobierno con buenos resultados, evidentemente que te da un plus, sí, te da una ventaja. Te hace competitivo frente a los demás. Claro, porque entonces el candidato que tú presentes se va a montar en un nivel de popularidad que le va a permitir cómodamente ganar las elecciones. Si la gestión del presidente Danilo Medina al momento de las elecciones está valorada por encima de un 50%, ese 50% se le endosa al candidato de turno del partido, por ejemplo. Y entonces va a cabalgar cómodamente. No es lo mismo tú arrancar con un 15%, con un 20%, con un 30%, que tú arrancar con un 45%, con un 47%. Y estando con un 30 y pico. Por ejemplo, y estando en el gobierno, porque el gobierno, el mismo día de las elecciones, el gobierno te da entre 5 y 7 puntos de ventaja por encima del candidato que te viene en segundo lugar. Solamente por estar en el gobierno, tú repuntas. Hay una confianza también. Hay una confianza. Sí, justamente por eso. Entonces, yo acepto el daño que se le provoca a la imagen con este tipo de escándalo, porque este escándalo
no se va a resolver mañana. El juicio de fondo no es mañana, ni es en un mes. Solamente la Procuraduría tiene 8 meses, 8 meses para completar las pruebas acusatorias. Y entonces en 8 meses va a comenzar el juicio de fondo. ¿Y cuándo es, digamos, estamos hablando de mitad del año que Del viene? año entrante. Que Del ya 18. que ya las elecciones están más cerca todavía. Ya está mucho más cerca. Sí, es Y un así. juicio de fondo no significa que van a fallar en 3 o 4 meses. Yo estimo que después de las elecciones es cuando se van a dictar los fallos en la justicia vinculado al caso de Brecht y vinculado al caso de los supertucanos. Sí, que también está en conocimiento. Que también están. Ujú. De modo que en este momento el sistema político, digamos, aunque está muy dañado y muy averiado, a mí me parece que puede resurgir con la figura del presidente Danilo Medina, que hasta ahora se ha mantenido alejada del escándalo, no ha sufrido los daños de carácter moral y ético, que son daños muy ¿El severos. resurgir del PLD estaría en Danilo Medina? Claro. ¿Y el gobierno? Un gobierno que se reinvente, un gobierno que logre preservar altos niveles de aceptación, evidentemente que ayuda a salir del mal momento. Y la figura del presidente Danilo Medina, que conserva un alto nivel de credibilidad, también ayuda al sistema de partido a reflotar y a reencauzar, digamos, los niveles de credibilidad que ha perdido el sistema. Y cuando hablamos, por ejemplo, de reencauzar, y, o sea, el mismo partido, el mismo sistema, sobre todo el PLD, que es a donde usted es alto dirigente, ¿entiende que para el 2020 el Danilo también sigue siendo la esperanza del PLD? ¿O ya tendría que cambiar de rostro? Es muy temprano para decirlo. Sin embargo, sí te puedo decir que Danilo Medina es la principal figura del PLD. Es el principal activo político y electoral del Partido de la Liberación Dominicana. Decir otra cosa sería mentir, porque ahí están los números. Tú mides a Danilo con cualquier candidato. Danilo aparece en el cielo y los demás compañeros aparecen en el piso. Esa es la verdad. Entonces ese capital hay que cuidarlo. ¿Para qué? Para muchas cosas. Porque Danilo Medina va a ser, y todo el mundo lo sabe, el factor determinante en el proceso electoral del 20. Sea él el candidato o no. Sea o no sea candidato. ¿Le convendría al PLD por el posicionamiento? Volver a una reelección con Danilo Medina? Tienen que pensarlo muy bien. Tienen que pensarlo muy bien. Porque decirte sí aquí o decirte no depende. Porque fácilmente tú puedes cerrarle la puerta al PLD, cerrarle la puerta del poder al PLD. ¿De qué manera? Llevando un candidato que tú sepas que va a perder. Porque también es otra posibilidad. Sí. Es decir, el PLD no gana con cualquiera las elecciones del 20. No. El PLD tiene que evaluar muy bien, examinar muy bien, consultar muy bien, organizar a la dirección del partido para que cuando se toma una decisión sea una decisión consensuada. Pero el principal activo con que cuenta el Partido de la Liberación Dominicana es el presidente Danilo Medina. Okay. Hoy día y para los próximos años, Danilo Medina también. ¿Por qué? Porque en la medida en que el ruido que ha generado Odebrecht comience a declinar, en esa misma medida se irán notando las obras del gobierno. Porque Danilo va a seguir entregando hospitales, entregando escuelas, entregando guarderías infantiles, con la visita sorpresa, apoyando a la agroindustria en nuestro país. Va a continuar
realizando y consolidando una obra de gobierno, y en ese sentido esto impacta de manera favorable en la imagen del gobierno y en la imagen de su principal figura, que es el presidente Danilo Medina. Cuando vemos, por ejemplo, ahí los verdes, la marcha verde, ya la gente que es del PLD no se quiere poner ropa verde, porque fácilmente lo confunden con los verdes. ¿Hasta dónde entiende que esto le ha impactado al gobierno? Y si cree que ya con el tema de los encartados de Odebrecht, con el informe que han rendido de Punta Catalina y con la respuesta que ha dado tanto el gobierno como la misma justicia dominicana, si cree que a ellos se le terminaron los argumentos para continuar con ese nivel de popularidad también ya que tenía o que tiene lo que es el tema de la marcha verde. Mira, no hay mal que por bien no venga. Un gobierno con una oposición política débil es un gobierno, digamos, que se descuida. Y entonces el presidente va por un lado y hay funcionarios que van y hacen lo que les da la gana. Entonces al presidente Danilo Medina, hasta cierto punto, le conviene que el movimiento verde se mantenga denunciando los actos de corrupción. Sí. Oye bien. Ahora es una estrategia positiva para el gobierno. Sí, sobre todo para el presidente. Sí. Para el presidente. Cuando un presidente no tiene una oposición fuerte, entonces la mayoría de sus colaboradores se dedica a organizar proyectos políticos y hasta cierto punto descuidan sus responsabilidades dentro del gobierno. Pero cuando hay un movimiento opositor fuerte, como es el caso del movimiento verde, haciendo denuncias constantes, entonces el presidente retoma y aprieta el control de su gestión de gobierno y entonces se cuida más. Cuando tú te sientes solo y como partido también, cuando tú sientes que no, que tu permanencia en el poder no corre riesgo, entonces tú te descuidas y tú mismo comienzas como partido a generar críticas que pasa en el partido. Sí. Y la gente comienza a decirse cosas, los altos dirigentes comienzan a hablarlo y a decir lo primero que les llega a la boca y se arma, digamos, la torre de Babel. Pero cuando reciben un impacto social, de presión, de amenaza y demás, entonces el partido se unifica, el gobierno se unifica y entonces todo el mundo coge el mismo camino. De modo que no puede verse desde la óptica del gobierno como totalmente negativo el movimiento de la Marcha Verde. Hay que verlo como un movimiento que también tiene cosas positivas, experiencias aprendidas que el gobierno y el partido perfectamente pueden aprovechar. Profesor, para terminar, Reinaldo Pared Pérez se reunió con los diputados, ¿fue a bajarle algunas líneas, a explicarle cuáles son las directrices para que salieran a defender el gobierno o qué? Fue un encuentro sumamente importante, fue una reunión de trabajo de los dos bloques, tanto el de senadores como el del PLD, para consensuar. Pero no fue a llevarle un mensaje del presidente para alguna estrategia puntual del mismo PLD. Es para conversando en relación a cómo agilizar la aprobación de los proyectos, cómo consensuar, cómo operativizar, digamos, la labor legislativa. Fue en esa dirección, en el ámbito legislativo, con el propósito de organizar alguna cosa, porque ya este mes de julio termina la legislatura. El 16 de agosto comienza una nueva legislatura. Y estas reuniones siempre son buenas porque son reuniones de coordinación y siempre hemos aspirado en la Cámara de Diputados que haya un flujo de comunicación entre los senadores y los diputados que faciliten la labor legislativa en favor de la sociedad dominicana. Bien, profesor, hacemos una pausa de publicidad, pero cuando retornemos continuamos hablando exactamente sobre un tema que agobia a la sociedad dominicana como la inseguridad. Ya regresamos.